Hola gente youtubera, ¿cómo han estado? Espero que bien, y es que es un placer para mí estar en un nuevo vídeo con ustedes, porque hoy traigo un nuevo vídeo de su serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, parte 19, espero que les guste, porque como todos mis vídeos, lo hago con todo gusto, así que corra vídeo. El sonido. El sonido ensordecedor y titánico de un rayo se dejó escuchar por toda la habitación. Con pocos muebles, era una estancia bastante agradable a la vista de cualquier adolescente. Un televisor 3D de 43 pulgadas, una litera acomodada de manera casi compulsiva, una computadora reluciente y una repisa, con un par de docenas de libros encima de ella. Esta se veía un poco saturada, e intentaba sufrir en una leve curvatura. Ese día todo estaba a oscuro, luces apagadas en toda la casa, incluyendo las de aquella habitación. El patio, por su parte, siempre había sido bastante grande y con varios árboles viejos que albergaban algunos pájaros, reptiles y algunas ratas gigantescas de color negro. La casa era grande, con 4 habitaciones, una sala, la cocina y el corredor que daba a las 4 habitaciones. El sonido de las teclas siendo golpeadas por dedos impetuosos era lo único que se dejaba escuchar entre aquella sosegante oscuridad, seguido del clic del ratón. Allí, sentado frente a la computadora, se encontraba un chico de alrededor de 17 años de edad, de cabello largo, rostro enjuto y proporciones corporales delgadas, de una estatura promedio, 1,76. El muchacho movía la cabeza de manera compulsiva al ritmo de la música que escuchaba por los audífonos color negro que ocultaban por completo sus orejas. De vez en cuando, la estancia se veía esclarecida por la luz de un rayo, y la silueta oscura de los árboles se veía reflejada en la pared, como pequeñas manos que intentaban tomar al muchacho con delicadeza y sigilo. Ensimismado en sus pensamientos, el muchacho solo se limitaba a cantar en voz alta para romper esporádicamente el sutil silencio de la noche, y la lluvia que le acompañaba con su repetitivo silencio. El muchacho leía lo que parecía ser una historia de terror de una bestia antropomorfa, pálida y con garras afiladas capaces de desgarrar la carne de una vaca en un solo ataque. A medida que leía, conocía el modus operandi de aquel monstruo, y su forma de atacar. Generalmente a las 12:29 am de los días martes. El muchacho tragó un poco de saliva, pues aquel día era un martes, y eran las 12:10 am. Inmediatamente sacó aquellos pensamientos ilógicos de su mente, pues que una bestia del inframundo lo viniera a buscar era literalmente improbable e imposible. Así que, se quitó los audífonos, se levantó de un pequeño brinco y comenzó a desentumecer los músculos del cuerpo para ir a tomar un poco de agua. Caminó lentamente hasta llegar al filtro, y con un pequeño vaso de vidrio, tomó agua. Cerró los ojos, y acto seguido, escuchó un pequeño alarido, como el grito de un cerdo siendo golpeado. Abrió los ojos rápidamente y miró hacia afuera. La tormenta se agravió y los árboles se mecían con una fuerza increíble, como si un dios furioso estuviera golpeándolos. Esa vez escuchó un golpe en la pared, seguido de un árbol derrumbándose. Rápidamente corrió hacia su habitación, pero se tropezó con la pared, y con una violencia brutal su cara se estrelló contra el frío suelo. Se levantó sacudiendo la cabeza, y al voltear, vio algo que lo hizo gritar de horror. Una bestia que se sostenía en 4 patas estaba asomada en la puerta de metal, con una mirada vacía y de ojos sin color ni vida, lo observaba con cierta curiosidad. Tras unos segundos, el muchacho racionalizó con un temor increíble, y llegó a la conclusión de que aquello era una persona. El cuerpo de aquella criatura estaba encorvado, en donde se suponía que habría manos existían lo que eran patas con pezuñas afiladas. La cara estaba invertida, de modo que su boca estaba en la parte superior y sus ojos vidriosos en la parte inferior. La boca llena de colmillos afilados desprendía un olor a muerte, pues incluso a la distancia, el muchacho sentía náuseas ante aquel ser de ultraturba. El muchacho salió de su trance incorporándose entre jadeos, y comenzó a caminar en retroceso, y entre un rayo y una luz cegadora, la bestia desapareció.
El joven sintió un dolor de cabeza insoportable y contuvo el vómito en la garganta. Se apresuró a correr a su cuarto, y cuando finalmente llegó a la puerta, estaba cerrada, trancada. Recordó que antes de salir a la cocina la dejó entreabierta. Por unos segundos pensó que si todo aquello sería un sueño, pero otro chillido igual que el anterior lo sacó de todas sus dudas, y entre un último rayo fulminante, sus esperanzas desaparecieron al quedar totalmente a oscuras por un corto eléctrico. El muchacho sintió unas ganas de gritar abrumadoras, de pedir auxilio, pero supuso que nadie lo escucharía entre el sonido de aquella tormenta. En un último gesto de confianza y esperanza en sí mismo, tomó un bate de béisbol y una linterna, que al intentar encender, solo lanzó una pequeña ola de luz, antes de que cayera en cuenta de que estaba descargada. Su última esperanza era la luz natural de los relámpagos. Caminó lentamente por el pasillo y vio una figura relativamente grande cruzando a la sala. Con manos y piernas temblorosas, se dirigió hacia allí lentamente, y cuando estaba en la pequeña estancia, no pudo ver nada, pero sintió que algo pesado se dejó caer detrás de él. Volteó rápidamente, y lo que estaba allí lanzó un chillido desgarrador, y el muchacho sintió una extraña sensación en su pantalón. Cuando intentó gritar, unas garras le desgarraron el cuello, hasta el punto de dejar su cabeza colgando de un pequeño jirón de carne sanguinolento, con los ojos desorbitados y un rictus de horror. Cayó de manera lenta al suelo, bañándolo en un licor rojizo. Aquella noche, sus gritos se ahogaron entre su propia sangre. Cuenta la historia que aquel ser aparece la madrugada de los martes a las 12:29 am, con cierto clima, y después de haber leído esto. Amores que matan. Un dolor agudo atravesó mi pecho. Noté cómo me desgarraba por dentro. Sentí el latido de mi corazón, cómo se ralentizaba. Y con una última exhalación, se hizo el silencio en mi interior. El amor, por tantos querido y por tantos odiado. Es curioso como algo que te venden como inofensivo y maravilloso, puede llegar a ser fatal. Puede hacerte sentir como la persona más afortunada de este planeta, pero también puede acabar con tu vida. Ese fue mi caso. Yo solo era una chica de 16 años, inocente e ingenua. Vivía en mi propio mundo de fantasía, donde todo era perfecto, donde nada te hacía daño. Estaba enamorada del amor, de esas mariposas en el estómago, y soñaba con poder sentirlo. Soñaba con el amor a primera vista, con el encontrar a mi alma gemela. Soñaba en cómo viviríamos juntos toda la vida. Eran solo sueños. Mi vida hasta entonces había sido un cuento de hadas. En mi cielo, el sol siempre brillaba. No había rastro de nubes. En mi mundo, todo era luz, todo era color. No existía la oscuridad. Y entonces fue cuando lo conocí. No me enamoré a primera vista como esperaba. Era mi compañero de clase por aquel entonces. Era amable, era cariñoso, era divertido. Era el chico más maravilloso del planeta, o al menos lo parecía. Cuando quise darme cuenta, ya me había enamorado. El día en que me confesó que ese amor era mutuo, fue el mejor día de mi vida. Creía que de verdad había encontrado a mi alma gemela, el que me acompañaría durante toda la vida. Con él a mi lado los colores eran más brillantes. Cuando estaba con él, el tiempo no pasaba, era mi felicidad. Yo le amaba, él me amaba. Era todo perfecto. Me entregué a él en cuerpo y alma. Un año más tarde, yo seguía tan enamorada, o quizás más, como al principio. Pero entonces todo cambió. Cada vez le veía menos, apenas hablábamos. Echaba de menos nuestras risas, nuestros besos. Le echaba de menos. Me sentía sola. Él se volvió más frío y más distante, parecía que hubiera dejado de importarle. Me invadió la tristeza mientras las nubes cubrían mi cielo. Tras unos días sin saber de él, me llamó para que nos viéramos en su casa.
Fui hacia allí esperanzada, esperando encontrarlo con los brazos abiertos y con una sonrisa en el rostro, como antes. Su aspecto me sorprendió cuando me recibió en su puerta. Físicamente era exactamente igual, la misma estatura, el mismo pelo, la misma boca, pero al mirarle a los ojos noté algo diferente. Habían perdido el brillo que los caracterizaba. Con voz queda me invitó a entrar. No era la primera vez que entraba a su casa, había estado allí miles de veces. En cambio, aquella vez, cuando puse en pie en su interior me recorrió un escalofrío. Estaba todo en silencio, parecía abandonada. Me sentía muy incómoda allí. Bajamos al sótano para charlar un rato. Él no parecía estar muy animado, le pregunté varias veces qué le sucedía pero siempre me cambiaba de tema. Cuando ya se hizo tarde y me preparé para irme, me pidió que me quedara con él esa noche. Me negué ya que sabía que mis padres se preocuparían y me dirigí con mis cosas hacia la puerta. No le vi coger aquel jarrón ni tampoco le escuché cuando se acercó a mi espalda. Solamente sentí un golpe sordo en mi nuca y luego un vacío. Perdí el conocimiento. Al volver en mí, noté un dolor agudo en la cabeza, apenas podía pensar. Cuando quise moverme, me di cuenta de que estaba inmovilizada. Estaba atada a una silla en su sótano. Le vi delante de mí. Esta vez apenas le reconocí. Sus ojos estaban otra vez iluminados, pero esta vez con un brillo de maldad. Se le dibujó una sonrisa grotesca en el rostro, no era el chico dulce del que yo me enamoré. Nunca escaparás. Susurró con una voz espeluznante. El miedo me dominó. Quería escapar, quería llorar, pero sabía que eso no serviría de nada. Así que me quedé en silencio. ¿No vas a llorar? Qué chica tan buena, pero si no te resistes no es divertido. Empezó a pegarme. Me dio puñetazos en la cara, acabó rompiéndome la nariz. Me pegó en el estómago haciéndome quedar sin respiración. Aún así conseguí quedarme impasible y eso lo enfureció aún más. Cogió mi cabello y empezó a arrancarlo a mechones. Un líquido caliente y denso me goteó la espalda y empecé a marearme. Apenas podía verle, se me nubló la vista por la pérdida de sangre y por las lágrimas. Aún así seguí sin llorar. Aún le amaba, aunque me estuviera torturando y matando de esa forma. Estaba tan perdidamente enamorada que estaba decidida a darle mi vida, si él así lo deseaba. Entonces vi brillar un objeto en la oscuridad. Enfurecido a más no poder y con el cuchillo en alto, se abalanzó sobre mí para acabar con mi vida. Quiero que sepas, antes de morir, que nunca te he amado. Eras solo un juguete, no fuiste nada más para mí. Esas fueron las últimas palabras que logré escuchar antes de sucumbir ante esa agonía. Incluso antes de que el cuchillo penetrara en mi corazón. Un dolor agudo atravesó mi pecho. Noté cómo me desgarraba por dentro. Sentí el latido de mi corazón, cómo se ralentizaba. Y con una última exhalación, se hizo el silencio en mi interior. Mi corazón se partió en dos. Cuando el frío metal del cuchillo perforó mi corazón destrozado, ya era demasiado tarde. Mi alma ya no pertenecía a mi cuerpo. ¿Cuál fue la causa de mi muerte? El amor. Y es que hay dos clases de amores. Los amores de cuento y los amores que matan. Deuda. No recuerdo con exactitud cuándo sucedió lo que voy a contar, solamente recuerdo que había ido a visitar a unos amigos a los que muy pocas veces tenía el gusto de ver, más que nada por la gran distancia que había entre el lugar en el que ellos vivían y el mío. Por esto es que, al vernos, pasábamos el día entero recordando las anécdotas que tuvimos la suerte de vivir en otros tiempos. Por lo regular nuestra plática se extendía hasta la madrugada y aquella vez no fue la excepción. Tras despedirme de mis amigos comencé a caminar por las solitarias calles en dirección a mi casa, sin embargo después de apenas unos minutos, vi a una hermosa joven que caminaba en sentido opuesto al mío, lo cual me pareció muy extraño debido a la hora.
En el momento en el que ella pasó junto a mí, no fui capaz de resistirme a hablarle, y usé como pretexto el hecho de que yo no conocía bien esos lugares. En este punto tengo que decir que aunque sé perfectamente que esto era una tontería, la belleza de la joven me cautivó tanto que hubiera hecho cualquier cosa con tal de conocerla. Ella respondió amablemente la pregunta que le hice, así que me atreví a preguntarle su nombre y ella me dijo que se llamaba Elizabeth. Entonces le pregunté qué hacía fuera de su casa a esas horas. Ella respondió que no quería sentirse atrapada en ese lugar por ahora. Al ver la profunda tristeza en su bello rostro al decir estas palabras, no quise insistir más con el tema, pues no quería molestar a la mujer más bonita que yo había visto en toda mi vida. De la forma más educada posible, le pregunté si había un lugar en el que pudiéramos platicar tranquilamente. Elizabeth me dijo que a 3 cuadras de donde estábamos, se encontraba un pequeño parque al que ella solía ir para pensar mejor las cosas. Una vez en el parque, Elizabeth quiso compartir conmigo aquello que le molestaba, lo cual era la obstinación que tenía su madre en tratar de hacerla más sociable y extrovertida, cosa que a Elizabeth no le agradaba en lo más mínimo, pues su carácter era introvertido por naturaleza, y de hecho ella me contó que nunca se había llevado bien con ninguna persona, por lo menos no hasta ese momento. Al oír esto, y sin dejar de verla a los ojos, la rodeé con uno de mis brazos y la abracé fuertemente. De esta manera me di cuenta que ella estaba lavadísima, sin importar la ropa de estilo conservador, pero elegante, que llevaba. Entonces le ofrecí mi chamarra, la misma que alguna vez me había prometido a mí mismo, que solamente mi chica podría usar. Después de un rato hablando de varias cosas, me ofrecí a llevarla a su casa e insistí en quedarme afuera de esta, hasta que ella entrara por la puerta. Elizabeth me dijo que si sus padres me veían cuando ella abriera la puerta, iba a tener muchos problemas, así que me pidió por favor que me marchara antes de entrar. Aunque no me agradaba nada la idea de dejarla sola ni por un segundo, acepté de mala gana su petición, pues no quería que Elizabeth tuviera algún problema por culpa mía. Antes de partir del lugar, Elizabeth me preguntó que si era posible volver a vernos. Yo le dije que podía ser cuando ella quisiera, mañana mismo si no tenía ningún inconveniente. Entonces ella sonrió y me dijo que le parecía perfecto vernos mañana, y añadió que era una promesa y que no la olvidará. Al otro día fui desde temprano con mis amigos para reclamarles por qué motivo no me habían dicho nada acerca de una joven tan dulce y bonita como Elizabeth. Cuando dije esto, mis amigos se estremecieron súbitamente, como si hubiera dicho algo inapropiado. Uno de ellos me respondió que no conocían a nadie con ese nombre. Sin embargo, debido a que la casa de Elizabeth estaba apenas a 1 cuadra de distancia, y a la reacción que tuvieron cuando mencioné el nombre de Elizabeth, en un principio me pareció una mentira lo dicho por mi amigo, y para ser honesto llegué a pensar que si negaba a conocerla, era porque alguien más tenía algún tipo de interés en Elizabeth, Pero como después de tantos años mi amigo conocía todos los problemas que he tenido y causado por culpa de los celos, me dijo en un tono muy serio, que ellos realmente no conocían a ninguna joven con ese nombre, no al menos con vida. Lo que mis amigos me contaron en aquel momento me obligó a preguntarle a un gran número de personas que vivían por los alrededores, qué era lo que sabían acerca de Elizabeth, y para mi sorpresa y decepción todos me dijeron lo mismo que mis amigos. Que ella había sido una hermosa y solitaria joven, que un día sorpresivamente le quitó la vida a sus padres a causa de la necedad e insistencia de su madre por tratar de forzarla a ser amigos, a pesar de las negativas de Elizabeth, la cual después de haber asesinado a sus padres tomó varios medicamentos que la hicieron caer en un sueño del que ya no despertó. Incluso después de oír esta horrible historia de varias personas distintas, aún me negaba a creer que la Elizabeth que había conocido una noche antes hubiera sido capaz de hacer algo así. Ni qué decir del hecho de que ella ya no era parte de este mundo. Para terminar con mis dudas, le pedí a mis amigos que me llevaran a la tumba de Elizabeth. Dentro del cementerio, la única esperanza que tenía de que todo fuera una mentira y nada más, se hizo pedazos al estar frente a su sepulcro. En ese instante le dije a mis amigos que me acompañaran a mi casa, pues no soportaba estar más tiempo en aquel lugar tan lúgubre. Por la noche de ese mismo día empezaron a ocurrir extraños sucesos en mi casa.
objetos que se caían de su lugar sin motivo aparente, puertas que se cerraban de forma violenta, a pesar de que no acostumbro dejar abiertas las ventanas de mi casa, y algunas otras cosas fuera de lo normal. Con el pasar de los días, este tipo de manifestaciones han ido incrementándose tanto en intensidad como en rareza. Por ejemplo, la otra vez creí ver la silueta de Elizabeth caminando dentro del espejo que tengo en mi habitación, pero al observar detenidamente el espejo por algunos minutos no volví a ver nada extraño. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que he visto a Elizabeth. Hace apenas 5 noches estaba dormido de forma normal, cuando de la nada sentí que alguien me veía desde afuera de mi ventana, lo cual me hizo despertar y voltear a ver hacia esta. Fue de este modo que logré ver una sombra de aspecto femenino que desapareció casi de inmediato, sin importar que mi habitación se encuentra en el segundo piso y la ventana da hacia la calle. Por estas razones es que ahora escribo esto, pues quiero que se conozca la historia de Elizabeth, quien se debe de sentir traicionada porque yo no cumplí con nuestra promesa de ir al parque al día siguiente de habernos conocido. Admito que en un principio tuve miedo de ir con ella, pero ahora he dejado de ser débil y he aceptado mi destino, así que no voy a tratar de escapar de ella. Al contrario, me he dado cuenta que la vida sin Elizabeth no tiene ningún sentido. Sé que ella no tarda en llegar, pues desde hace unos momentos la temperatura bajó repentinamente. Además me pareció escuchar unos pasos cerca de la puerta de la entrada, la cual se encuentra totalmente cerrada con llave. La espera ha terminado. Estas son las últimas palabras que escribo, pues estoy seguro que ella se encuentra ahora mismo a mis espaldas. Es momento que cumpla mi promesa. Castigo del tiempo. Momentáneamente, el aislado cuarto sin ventanas quedó envuelto en la penumbra a causa de una violenta variación en el voltaje. Un clic metálico se escuchó de pronto, y una nube de color verdoso brilló bajo la pálida luz de una lámpara de escritorio. Roger Crankcase sonrió complacido. No tenía fuerzas para más. Su mayor invento, finalmente, estaba hecho. Después de días y noches de trabajo y sufrimiento, la mayor creación de la imaginación humana había tomado forma. Crankcase acababa de inventar la tan soñada máquina del tiempo. Orgulloso, contempló con deleite el pequeño artilugio lleno de cables y minúsculos botones. Era pequeño, en efecto, perfecto para ser utilizado cuando Crankcase lo dispusiera. Perfecto para cumplir todas las posibilidades que había imaginado. Podría viajar al pasado y absorber el conocimiento de las épocas y los grandes científicos. Conocería a Gore, Einstein o al mismo Galileo. Mejor aún, viajaría al futuro y utilizaría sus conocimientos para aplastar a los hombres de ciencia modernos. Podía hacer todo lo que quisiera. Pero la ambición de Crankcase fue más allá de lo que había imaginado hasta entonces. Sus pensamientos formaron una idea ansiosa y punzante. Iría hasta el momento en que el hombre apareció en el mundo. Contemplaría a los primeros humanos y, tal vez, hasta podría convertirse en una figura de adoración al revelarles secretos y enseñanzas. Sí, sería un dios para ellos. El artilugio emitió un largo zumbido y dejó escapar una nube de humo amarillento por su punta en forma de espina. ¿Estaba ansioso por ser utilizado? Al diablo el presente. Crankcase escaparía hacia el pasado y formaría su propio futuro, un futuro en que él fuera el hombre más grande. Presionó algunos botones y su máquina quedó lista para el viaje. Antes de ello, Crankcase se dirigió hacia un destartalado escritorio y tomó un viejo y pesado revólver de calibre 45 Colt. Potencia, justo lo que requería para su expedición. No sabía con qué bestias prehistóricas podía enfrentarse, lo mejor era ir bien preparado. Guardó el arma en un bolsillo de su blanca bata de laboratorio y tomó entre sus brazos al pequeño artilugio. Bajó un par de palancas e inmediatamente, una niebla oscura y espesa cubrió sus ojos. Una náusea terrible se apoderó de él y sintió que la cabeza se desprendía de su cuello. La niebla, poco a poco, comenzó a disiparse y Crankcase pudo ver con claridad. No se encontraba ya en su miserable cuarto de trabajo.
Ante sus ojos se extendía una llanura gigantesca y solitaria. En el cielo brillaban 3 soles anaranjados, y una serie de arbustos completamente desconocidos poblaban el suelo fértil, hirviente de insectos negros y asquerosos. Algunas cuevas, probables refugios de bestias, podían ser observadas a lo lejos, y Crankey dirigió sus pasos hacia ellas. La fascinación inicial se había convertido en la ansiedad del descubridor. Al acercarse a una gruta y encontrarla vacía, escuchó un ruido sordo que provenía de su espalda. Giró su cuerpo y dejó escapar un grito al observar la cosa que había estado detrás de él. Un ser horrendo, semejante a un mono deforme, lo miraba detenidamente con unos ojos gigantescos y brillantes. El ser caminaba a 4 patas, siendo estas velludas y enormes, como las de un gorila. El monstruo abrió su horrenda boca, dejando ver una hilera de dientes putrefactos y una lengua negra, mientras emitía un aullido temible, salvaje. Crankey no esperó más. Con un movimiento rápido echó mano de su revólver y descargó un tiro contra la bestia. La detonación sonó brutalmente, y el eco se encargó de repetirla. El monstruo cayó al suelo, herido fatalmente. Por un momento intentó arrastrarse por el suelo, dejando un camino de sangre verde y hedionda, pero Crankey apretó el gatillo de nueva cuenta. La bala penetró en uno de los ojos de la bestia, destrozando su cerebro y matándolo finalmente. Todo quedó en profundo silencio después. La pequeña máquina del tiempo gritó a su manera, con un zumbido profundo y metálico. Sobresaltado, Crankey contempló con horror cómo el artilugio comenzaba a desmoronarse poco a poco. Como si un terrón de polvo deshecho por el viento se tratara, la máquina desapareció con lentitud, quedando en su lugar el vacío más completo. Por un momento Crankey quedó en shock, pero eso duró poco, puesto que no pudo evitar llorar de pánico al ver que él mismo se desintegraba. Manos, piernas, brazos, su cuerpo se deshacía inevitablemente, hasta que no quedó absolutamente nada. En la llanura silenciosa, solo permanecieron los insectos, que quedaron destinados a dominar la tierra desde ese momento. Miles de años de civilización humana se desintegraron con Roger Crankey. Con su pesado revólver 45 milímetros, había matado al primer antepasado del hombre. El rompecabezas. Una familia de 3, el hijo era adolescente, los padres lo habían tenido a edad madura, adquirió un rompecabezas de madera en una tienda de antigüedades. Armar rompecabezas era su pasatiempo favorito. Solían jactarse de haber completado, a veces en una noche, paisajes y demás figuras de más de 1000 piezas. Eran los típicos rompecabezas comerciales, que en la caja exhiben la imagen que se alcanzará luego de acoplar pieza tras pieza. En esta ocasión, notaron que el rompecabezas que comprarían parecía datar de hacía mucho tiempo, quizá un siglo, y que no había forma de saber a qué imagen llegarían. El dependiente, un anciano de modales afectados y aparente sabiduría, trató de disuadirlos de comprar aquello, no porque no quisiera venderlo, sino por lo que él había escuchado al respecto. Pero la familia estaba demasiado embelesada como para prestar atención a consejos de un viejo. Entreoyeron frases como "se termina en una noche", "el resultado es más que una sorpresa", etc., pero no les dieron importancia. Asintieron al enterarse de que, al parecer, su creador había sido un criminal ejecutado en Baviera por crímenes singularmente horribles. Llegaron a casa, el día declinaba, todo parecía propicio para comenzar. Apartaron la mesa de dentro de la sala, se remangaron y pusieron manos a la obra. Al principio hablaban entre sí, pero poco a poco se hundieron en el silencio. Les urgía saber en qué acabarían sus esfuerzos. Esperaban dar forma a un castillo, un paisaje campestre o, en todo caso, una famosa pintura. Se obsesionaron con terminar.
Las piezas de madera, exquisitamente fabricadas y aparentemente infinitas, pasaban precipitadamente por sus manos y se iban incrustando en el lugar correspondiente. La familia tenía una mascota, un perro faldero, que ladró numerosas veces al escuchar ruidos. Pero sus dueños, excesivamente concentrados en su tarea, ignoraron las advertencias del animal. Pese a que cada vez era más evidente lo que representaba el rompecabezas, alguna fuerza inexplicable les impedía suspender la actividad. Ya se habían reconocido, incluyendo al perro, y quizá la curiosidad los movía a completar la obra para saber si en la escena aparecía alguien más. No apareció nadie. Los cadáveres, brutalmente mutilados, de la familia y la mascota fueron hallados en la cocina, reproduciendo perfectamente el rompecabezas que terminó adornando el centro de la sala. La policía fue incapaz de deducir lo ocurrido y, desde luego, jamás encontró al responsable. El destino del rompecabezas es desconocido. La pulsera negra. Thomas era un joven médico que trabajaba de interno en un frío hospital de Dakota del Norte. Su vocación y sus ganas de salvar vidas eran el único motivo por el que no caía rendido de cansancio en unas interminables guardias que podían prolongarse hasta 36 horas y que le dejaban exhausto. Aquella noche había sido especialmente dura, el servicio de urgencias no tuvo ni un respiro y Thomas había tenido que encargarse por primera vez de una paciente sin el respaldo de otro doctor. Luchó por la vida de la chica, que no debía tener más de 22 años, durante más de 2 horas, pero desde que llegó se había considerado un caso perdido y en el hospital decidieron priorizar a otros pacientes que tenían más posibilidades de sobrevivir. Los daños que había sufrido la joven en ese accidente de tráfico múltiple eran tan graves, que incluso si Thomas hubiese conseguido obrar un milagro y la chica hubiese sobrevivido, las secuelas hubiesen sido tan graves, que probablemente habría quedado en estado vegetativo. Los médicos más experimentados del hospital habían acudido en la ayuda de los otros accidentados y decidieron bautizar a Thomas con un caso imposible para que un primer fracaso le hiciera comprender lo dura que es su profesión y no empezara a creérselo demasiado. Además, priorizando a otros de los heridos, habían conseguido salvar la vida de 3 personas, en lo que había sido el peor accidente de tráfico que habían registrado las carreteras de la región en meses. Thomas era consciente de que la chica probablemente nunca tuvo posibilidades de sobrevivir, pero aún así se sentía destrozado por dentro y tuvo que tragar saliva para contenerse las ganas de llorar cuando le puso una pulsera negra a la fallecida. La pulsera negra era un protocolo de su hospital que servía para marcar a un difunto y señalar la hora y causas de su muerte. Normalmente eran las enfermeras quienes se encargaban de rellenar los datos y ponerle la pulsera antes de mandar a un cadáver a la morgue. Pero Thomas pensó que haciéndolo él, el recuerdo de su primer fracaso le serviría para aprender y avanzar en la que puede llegar a ser una de las profesiones más duras. Memorizó cada una de las facciones de la chica y la cubrió con una sábana para que uno de los celadores se la llevara en una camilla por un interminable pasillo que conducía al depósito de cadáveres. Al finalizar su turno, Thomas parecía un zombie, su cara demacrada por el cansancio y el fuerte impacto emocional de perder a su primer paciente le habían dejado destrozado. No era la primera vez que alguien se moría en una mesa de operaciones frente a él, pero esta era la primera vez que él era el doctor al mando y el único responsable. En su mente repasaba todos y cada uno de sus movimientos y trataba de buscar cuál fue su error o si había algo más que pudiera haber hecho. Pero incluso él mismo sabía que su proceder había sido impecable y que cuando a alguien le llega la hora, es imposible luchar contra el destino. Cabizbajo y caminando casi dormido entró en el ascensor. Se dirigía a la 7ª planta donde tenía su ropa, lo único que quería era cambiarse e irse a dormir a la residencia, que estaba a pocas calles del edificio del hospital. Eran las 4 de la mañana y el hospital parecía vacío, tan absorto estaba en sus pensamientos que casi ni se dio cuenta de que había alguien dentro del ascensor cuando entró. Una mujer le saludó. Uf, yo que creía que tenía mala cara, chico, pero ¿qué te ha pasado?
Thomas se giró y vio a una mujer de unos 40 años que le sonreía, estaba casi tan pálida como él y aunque no tenía muchas ganas de conversar la contestó. Hoy ha sido un día muy duro, no sé ni cómo estoy todavía de pie. Además he perdido a mi primer paciente. Le dijo mientras ponía un gesto que denotaba que estaba a punto de echarse a llorar. Pues por la cara que pones estoy seguro que has hecho todo lo que podías, no seas tan duro contigo mismo. Muchas gracias, probablemente mañana pueda verlo de otra forma. Dijo Thomas mientras se giraba a ver porque se había abierto la puerta del ascensor en una planta que ninguno de los dos había marcado. Al mirar fuera vio la silueta de una joven en mitad del pasillo, al terminar de abrirse la puerta del ascensor, comenzó a girarse lentamente hacia ellos. Thomas al ver la cara de la chica dio un salto hacia atrás y pegó la espalda a la pared del ascensor mientras señalaba a la chica que había fuera y trataba de decir algo sin conseguir articular palabra. De repente pareció recuperar el control de su cuerpo y se abalanzó hacia el panel del ascensor presionando repetidamente el botón que cerraba las puertas. La mujer que había en el interior del ascensor se quedó mirándole perpleja cuando la puerta se cerró cuando faltaba menos de 1 metro para que la joven que había fuera entrara en el ascensor. Esa chica. Dijo tartamudeando del susto. Yo mismo la vi morir, no pude hacer nada para salvarla y le puse esa pulsera negra. La mujer que se había mantenido pegada a la pared sonrió y mientras levantaba el brazo le preguntó. ¿Una pulsera como esta? Thomas se giró a mirarla y vio como en su muñeca había una pulsera de color negro, idéntica a las que usan en el hospital. El joven médico se desmayó del susto y en su caída agarró fugazmente el brazo que le mostraba la mujer con la que había compartido la charla en el ascensor. Minutos después encontraron a Thomas aún desfallecido en el suelo del ascensor. Todos atribuyeron su desmayo al cansancio. Pero él sabía que lo que había pasado era real, en su mano tenía una pulsera negra que había arrancado sin querer del brazo de la mujer que había en el ascensor mientras caía desmayado. Al revisar la pulsera pudo comprobar que la mujer había fallecido 2 años antes en un accidente de tráfico muy similar al de la chica que quiso salvar. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana, los veo en la próxima con un nuevo vídeo, y no se olviden de compartir, suscribirse si es la primera vez que ven mis vídeos, y también dense una vuelta por el canal para ver los otros vídeos. Yo me despido pero sin antes mandarles un saludo y un abrazo a todos, que les vaya bien y todo, chao.